Bueno, pues buenos días a todos. Estamos comenzando hoy el segundo taller de aulas climáticas que llevamos organizando ya, creo que este es el tercer año, junto con la Diputación de Málaga y COAMBA. Y bueno, tenemos hoy un tema muy interesante, creo yo, para todos los técnicos municipales. Este año nos hemos encontrado con una gran actividad normativa por parte de la Junta de Andalucía, con varios cambios normativos importantes que tienen afección en los municipios. Y uno de los cambios principales es este nuevo decreto 50/2025 del nuevo Reglamento de Preservación de Calidad Acústica de Andalucía. Ya el reglamento anterior era complejo para los técnicos municipales, pues venimos ahora a hacer un cambio. No sé si largamente ansiado o no, o si nos vendrá a mejorar la vida o no, o a complicarla. Y bueno, para hablarnos de todas las implicaciones de esta nueva normativa, de los cambios que va a producirse y de cómo nos puede afectar a los municipios, tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en acústica de Andalucía, Álvaro Grillo Bensusán. Álvaro tiene una experiencia infinita en materia de acústica y control de ruido y vibraciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de la Vide y doctor en acústica. Está especializado en acústica ambiental y bueno, ha realizado una gran cantidad de proyectos relativos a acústica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Actualmente lidera el área de consultoría de Inerco Acústica, Inerco, una de las mayores consultoras de Andalucía y diría que de España, donde desarrolla una labor muy activa, docente, para la capacitación de personal técnico de la Administración y por eso considerábamos que era una de las mejores personas, las más adecuadas para dar esta formación para vosotros técnicos municipales, técnicos de ayuntamientos. No me alargo mucho más, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y espero que sea una jornada muy, muy productiva para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosario, voy a compartir. A ver si lo consigo y me confirmáis. Deberíamos estar viendo la vista presentación. Entiendo que sí, que la veis. Ahora mismo no vemos. Has compartido. Ahora. Correcto. Ahora, ¿no? Ahora llega. Gracias. Vale, pues como digo, muchas gracias a Rosario y a Coamba tanto por la presentación como por la invitación a este evento. Bueno, en este vamos a analizar el nuevo decreto 50/2025. Como comentaba, no sé si ansiado, pero sí que era esperado esta revisión del decreto que ya venía desde el año 2012. Ahí vemos un poco los contenidos que vamos a ver. Vamos a hacer primero una introducción, vamos a ver los contenidos del nuevo decreto, vamos a ver los valores límites de ruido y sobre todo las principales novedades. Un poco ambicioso tratar de resumir en una hora todo el decreto, pero sí he tratado de centrarme, como tampoco hay unos cambios enormes con respecto al decreto anterior, en las principales novedades y en cómo se va a implementar, ¿no? Bueno, la presentación pues ya sobra, gracias Rosario. Únicamente complementarlo con el hecho de que participé en los grupos de trabajo, al menos en la fase inicial de desarrollo de esta normativa. No quiero creer que he aportado, pero a lo largo de la reunión veremos algunos aspectos que se trabajaron y que finalmente se ha optado por otra solución. Entonces yo creo que eso va a ser interesante. Y como bien decía, bueno, Inerco Acústica es la empresa especialista del grupo Inerco en ruido y vibraciones. Llevamos más de 25 años, veo muchas caras conocidas de cuando éramos Inasel. Y bueno, deciros que estamos ahí para cualquier trabajo de consultoría acústica, que es el área que yo lidero. Y que bueno, que gracias un poco a la internacionalización que sufrimos con Inerco, pues también hemos visto la normativa en otros países, en Turquía, en Colombia, en Latinoamérica, en otros países europeos y eso también, bueno, pues nos ayuda un poco a globalizar y a ver las tendencias en todo el mundo, ¿no? Bueno, muy importante sobre el ruido y solo a modo de introducción hay una serie de referencias importantes que creo que ayudan a contextualizar nuestra normativa. Lo primero, el ruido de tráfico y el ruido en general es el segundo agente más importante en Europa. Esto
solo por detrás de la contaminación del aire. Yo pongo siempre el ejemplo, estuve en un proyecto en Turquía en el cual estamos evaluando el ruido industrial y, bueno, la zona que teníamos a evaluar sí tenía mucho ruido, pero lo que tenía fundamentalmente era una nube tóxica que venía directamente de una acería hacia la vivienda. Entonces, eso, bueno, pues cuando leía esta frase siempre me acuerdo de aquello. Es verdad que en aquellos receptores tenía un problema de ruido, pero también había un problema que era el principal, que era de la contaminación propiamente del aire. Bueno, y una serie de cifras que, bueno, 1 de cada 5 personas viven en zonas ruidosas que pueden afectar a su salud, más de 100 millones de personas expuestas al ruido perjudiciales. Eso es una subestimación porque en Europa no se mapea todo el territorio, con lo cual eso nos da una idea de la amplitud del problema. 1,6 millones de años de vida saludables perdidos como resultado del ruido de tráfico rodado y más de 4 millones expuestas a niveles altos de ruido ambiental. Siempre me gusta dar estas referencias porque cada uno de nosotros, ambientólogos, no podemos acudir a los informes que hace la Agencia de Medio Ambiente Europea, donde se resumen todos estos datos. Muy importante a la hora de evaluar el impacto del ruido sobre la población, que ya está demostrada, ya hay evidencia sobre la correlación del ruido y la afección a la salud. Diferentes aspectos, no solo de molestias, sino de disrupción del sueño, de problemas de memoria, de problemas cardíacos asociados a unos determinados indicadores de ruido y a unos determinados umbrales de ruido. Con lo cual, siempre que queramos acudir a evaluar o a cuantificar el impacto sobre la salud, bueno, pues tenemos referencia. Y no solo sobre la salud, sino sobre el medio ambiente. Bueno, al final, el ruido produce un enmascaramiento del ruido natural que afecta a la percepción de la fauna y eso se traduce en una serie de, bueno, pues de cambios cognitivos en la respuesta fisiológica, en el comportamiento que afecta directamente a las poblaciones, bien por el éxito reproductivo, bien por la tasa de supervivencia. Con lo cual, bueno, pues también tenemos ahí una demostración de la afección. Y otro de los aspectos que debería regular una normativa son las zonas tranquilas. La normativa no solo se trata de reducir el ruido, sino de prevenir que este aumente en las zonas donde, bueno, actualmente no lo hay. Se han desarrollado índices sobre las zonas tranquilas basados en si existen fuentes de vida, del tipo de uso del suelo y de la densidad de población. Y aquí vemos un ejemplo, un estudio piloto que hicimos para Andalucía, donde, bueno, se muestra ese índice. Bueno, es bastante, yo creo gráficamente se identifica que las zonas rojas son las que ¿Qué pasa? Buenos días. ruidas. Pues nada, mira, que las lo que te quería zonas consultar es lo azules y siguiente, por el verdes, tema de la feria. Vosotros, los contenedores... Ahí, perfecto. Y se aprecia como las zonas azules, bueno, pues se corresponde básicamente a los espacios naturales protegidos. Se ve muy bien en la zona de Doñana, ¿no? Bueno, pues sería otro de los aspectos que tiene que regular la normativa. Y por último, bueno, ¿de dónde vienen los valores límites? Pues nos remitimos a la Organización Mundial de la Salud en el año 1999, en este documento, donde establece pues un límite de 45 decibelios durante la noche a nivel de fachada y 30 decibelios en el interior. Si nos hacemos una idea, bueno, pues estamos hablando del interior de una biblioteca en silencio o bien, pues prácticamente sin ruido ninguno, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propia Organización Mundial de la Salud en el año 2018 establece que sí, bueno, que eso puede ser el objetivo, pero que debe establecerse un nivel un poco más realista. Y en el año 2008 establece para Europa pues, los 55 decibelios durante la noche, como un paso intermedio, adaptado a las posibilidades reales. Y la última recomendación, el año 2018, pues, vista las evidencias que hay entre los problemas de salud y el nivel de ruido, pues establece una serie de recomendaciones específicas para ruido de tráfico rodado, de ferrocarriles y de aeronaves. Con lo cual, digamos que las referencias más actualizadas sobre niveles límites para cada fuente de ruido son estas, ¿vale? Incluso por debajo de esos 55 decibelios que hablamos, en el caso de aeronaves y en el caso del periodo nocturno, ¿no? Bueno, pues eso nos da una idea, nos aporta un background de referencias que podemos utilizar de cara al cumplimiento normativo.
Entonces, llegamos al año 2025, se publica el 24 de febrero, realmente el 4 de marzo en el BOJA, el decreto 50/2025 por el que se actualiza el Reglamento de Preservación de Calidad Acústica en Andalucía, ¿vale? Con el objetivo de regular la calidad del medio ambiente atmosférico y de prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, ¿vale? Con ello, proteger la salud de las personas, el derecho a su intimidad y la mejora de calidad del medio ambiente, ¿vale? ¿Cómo se enmarca este decreto en el marco normativo español? Bueno, pues nos remontamos a la Directiva 2002 sobre evaluación y ruido ambiental. Recordar esta directiva lo que pretendía, estamos en la Unión Europea y en el año 2002, bueno, pues se evidencia que no hay mecanismos comunes para comparar la situación acústica en la Unión Europea porque cada uno de los países utilizan diferentes métodos. Esta directiva viene a regular principalmente eso. Establece cómo evaluar el ruido ambiental, cómo lo vamos a gestionar a través de planes de acción y establece una metodología común para que los datos sean comparables. Y lo primero que quería hacer era una foto del nivel de ruido, ¿vale? Eso se traduce en España o se transpone a través de la Ley del Ruido del año 2003, que transpone, bueno, pues todo el ordenamiento jurídico de la directiva. Pero realmente la Ley del Ruido todavía no establece ningún valor límite en el año 2003. No es hasta el año 2007 cuando el Real Decreto 1367 desarrolla la Ley del Ruido y establece unos valores límites. Entonces, ahí se establece, bueno, pues unos valores límites a nivel nacional de obligado cumplimiento, que, bueno, aunque luego lo vamos a ver, pues empieza a introducir los conceptos de objetivos de calidad acústica, unos estándares de calidad para evaluar el ruido total que hay en el ambiente y unos valores límites de emisión, ya sea para infraestructura o para actividades, que lo que busca es, pues, controlar el ruido de las fuentes o la contribución de cada una de las fuentes de ruido, ¿vale? Después de eso, desde el año 2007, este Real Decreto se ha actualizado. Se ha actualizado con unos métodos de cálculo que se llaman cenosos, que son una metodología de cálculo común para todos los países europeos, que se viene aplicando, que entró en vigor en el año 2015, y con lo cual pues requiere la actualización de ese Real Decreto. Y posteriormente otra de mucho interés en el año 2020, que establece unos nuevos métodos para evaluar el impacto sobre la población. Y todo eso se transpone también en otra modificación de los reales decretos que desarrollaba la ley del ruido. ¿Okay? Pero ¿de dónde venimos? Sí, es muy importante entender desde dónde venimos y hacia dónde vamos. A ver, hasta el 24 de marzo estaba en vigor el decreto 6/2012. Este decreto lo que hacía era desarrollar la normativa nacional en la comunidad andaluza. Pero básicamente era un decreto que estaba muy alineado con la normativa nacional, ¿vale? Básicamente, pues, transpone los mismos índices, los mismos procedimientos, los límites y las metodologías. Completa el reglamento nacional, bueno, pues con aquellos requerimientos de la Ley 7 de 2007, la JICA, ¿no?, de gestión ambiental. Bueno, pues todo ese tipo de estudios acústicos que se reclamaban en esa normativa, pues se incorporan al reglamento. Y lo que sí es muy disruptivo respecto a la normativa anterior, el decreto 326. Es decir, el cambio más importante fue en el año 2012 con este decreto. Bueno, he rescatado aquí un artículo que escribimos en el año 2014, precisamente para evaluar el impacto de ese decreto. Y en el año 2012, bueno, a nivel de valores límite, hubo una reducción de hasta 10 decibelios a nivel de la fuente en el uso industrial y hasta 15 decibelios en los valores límites que aplicaban en las zonas residenciales. Con lo cual, este decreto que teníamos en vigor tiene un impacto muy importante a nivel de valores límites. Un segundo impacto fue dónde se valoraba. Cuando había un muro o una pantalla, que era una de las estrategias que se utilizaban para controlar el ruido, en la normativa anterior se medía por encima de ese muro, lo cual no tenía tampoco mucho sentido. Es decir, yo estoy intentando atajar el ruido y la normativa lo que me dice es que mida por encima de la pantalla. No tenía mucho sentido. Fue otro de los cambios importantes. Con el decreto 6, pues ya se medía detrás de la pantalla.
Y luego, a nivel de procedimiento y nuevo índice, bueno, pues el cambio fue pues muy significativo. En línea con la normativa nacional, bueno, pues había que evaluar un nivel continuo equivalente corregido. Bueno, muchos de vosotros ya sabéis qué significa eso, que hay una serie de penalizaciones en función del tipo de ruido, que pueden ser de hasta 9 decibelios. Con lo cual, no solo es que bajen los valores límites mucho, sino que además penalizamos o corregimos en función del tipo de ruido, si tiene baja frecuencia, impulsividad o tonos emergentes, en hasta 9 decibelios. Y la sistemática de medida pues cambia mucho. Pasamos de una medida de 15 minutos a 5 segundos con 3 sets de mediciones con 3 minutos entre ellas, ¿vale? Con lo cual veníamos de una normativa implantada en Andalucía pues prácticamente al mismo tiempo que la ley del ruido, pero que tuvo que ser actualizada cuando se publica la normativa nacional. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia este decreto 50/2025, que lo que trata, yo siempre me leo detenidamente la exposición de motivos de las nuevas normativas porque te explica claramente el porqué de esta normativa. Y bueno, evidentemente este decreto viene a desarrollar las competencias del Estatuto de Andalucía en cuanto a la mejora de calidad de los andaluces. Lo ven como una oportunidad de mejora del reglamento actual, del decreto 6/2012. Bueno, ya no es actual, es el anterior. Y luego trata de recopilar todas estas normativas que se han ido desarrollando y que no estaban implementadas. Por ejemplo, lo que he comentado de la normativa nacional sobre los métodos cenosos y sobre los efectos nocivos sobre la población. Incorporar todas esas modificaciones que había habido el decreto 6/2012. Bueno, las más relevantes, por ejemplo, el tema de los veladores. Hubo ahí un decreto durante el COVID en la que se explicaba cómo se regulaban los veladores. Bueno, pues ahora ya se incorpora dentro del reglamento, que es donde debería estar. Y la actualización de las normas de referencia, ¿vale? La pregunta que espero resolver o al menos dar mi interpretación es, ¿realmente se ha conseguido mejorar el reglamento? Hemos avanzado, hemos optado por ser disruptivos y tratar de cambiarlo todo o hemos optado por una línea continuista, ¿no? Bueno, como conscientes de que en una hora no podemos desarrollar todos los contenidos, en su totalidad lo que he tratado de plasmar aquí es los diferentes títulos del decreto y dónde está la información, ¿no? Por una parte, el título 1 engloba todo lo relacionado con mapas de ruido y la zonificación acústica. El título 2 engloba básicamente los valores límites que son aplicables en la comunidad autónoma. El título 3 engloba todo lo que es prevención acústica, es decir, los estudios acústicos que son necesarios, qué tipo de ensayos se hacen, quiénes lo hacen, los tipos de emisores acústicos. Y por último, el título 4, todo lo que es control y disciplina, infracciones y sanciones, ¿no? Y luego tiene unas instrucciones técnicas y unas normas de referencia. La idea en este decreto es que si hay que modificar algo de procedimiento o de normas de referencia, no haya que sacar un nuevo Real Decreto, sino que se modifiquen las instrucciones técnicas y las normas y el anexo de normas, ¿vale? Y aquí se desarrolla, bueno, pues muy parecido al anterior, los procedimientos de medida, los contenidos mínimos de estudio y ensayos, y luego temas específicos como el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, los limitadores, la emisión de vehículos, el tema de veladores que comentaba, esto que estaba en una normativa independiente ahora se integra como una instrucción técnica, o la aplicación de incertidumbre, ¿vale? Bueno, vamos a ver los valores límites. Ya hemos visto cuál es el marco normativo. Vemos que la normativa autonómica, que este decreto se desarrolla a nivel regional, el Real Decreto 1367, y establece dos límites de evaluación: los objetivos de calidad acústica y los niveles de emisión al exterior, ¿vale? Yo creo que es básico entender qué es cada cosa, y si con eso pues tenéis, yo creo que la lección aprendida de casi del 80% de lo que es la contaminación acústica, cómo se regula en las actividades. El objetivo de calidad acústica es un estándar de calidad que tiene en cuenta el efecto acumulativo de todas las fuentes de ruido de cualquier zona. Estoy poniendo una ciudad, pues una ciudad se regula el efecto acumulativo de una obra, de un establecimiento de ocio, de un velador, del ruido de tráfico, de la gente por la calle. Se regula con los objetivos de calidad acústica. Es una competencia municipal y se trata de que
todo el conjunto, el efecto acumulativo, la contribución de toda la fuente no supera un determinado estándar de calidad, ¿vale? Frente al nivel de emisión al exterior, que es la exigencia sobre cada una de las fuentes de ruido. Supongamos que tengamos un bar con un velador, pues independientemente del objetivo de calidad, esta actividad tiene un valor límite que se evalúa a nivel de perímetro de fachadas más cercanas que debe cumplir y que evidentemente es más restrictivo, porque si no, la acumulación pues, generaría una superación del objetivo de calidad, ¿vale? ¿Qué es particular que es un objetivo de calidad? Bueno, recordarlo siempre. Siempre que se hable de objetivo, acumulación de toda la fuente. ¿Dónde se evalúa? En el exterior de la área acústica, en el límite de propiedad y en fachada, ¿vale? Como son objetivos de calidad, están planteados a largo plazo. Lo que estamos viendo es el impacto sobre la población. Y siempre se habla de impacto sobre la población, se suele hablar de promedio a largo plazo, con lo cual evaluamos días o años, ¿vale? Los tramos horarios no han cambiado con respecto al anterior, día, tarde, noche. Y muy importante, no se aplican penalizaciones, no hay correcciones por el tipo de ruido. Estamos hablando de un efecto acumulativo, con lo cual, objetivo de calidad nunca se corrige porque el tipo de ruido, baja frecuencia, impulsividad o tono emergente, ¿vale? Yo creo que esto ya con los años que llevamos del decreto 6 lo tenemos controlado. Y la altura de evaluación a 4 metros, ¿vale? ¿Cuáles son los valores límites? Bueno, en el artículo 24 del decreto y en la tabla 2, pues se establece el objetivo de calidad acústica. No han cambiado, ¿vale? Con lo cual se mantiene los que estaban establecidos. Yo aquí resumo los más importantes para zonas residenciales y zonas industriales, ¿de acuerdo? Antes os comentaba que en Europa se había establecido un objetivo interino de 55 decibelios. Aquí lo tenéis, ¿vale? Para residencia, 55 decibelios. Para industrial, 10 decibelios más durante el periodo nocturno, ¿vale? Estos niveles se reducen en 5 decibelios si son nuevas áreas urbanizadas. Es decir, que esto es para áreas urbanizadas existentes, aquellas anteriores a la publicación de la normativa nacional, a la entrada en vigor, el 24 de octubre del año 2007. Pero si tenemos un nuevo área urbanizada, los objetivos son 5 decibelios más exigentes. ¿Con qué idea? Oye, lo que ya está implantado entiendo que es más difícil de controlar. Ahora si tenemos una nueva área urbanizada, recordad que estamos hablando ya de 2007, tampoco lo de nueva es muy aplicable, pero en una nueva urbanización o en una urbanización desarrollada a partir de 2007, los objetivos son más exigentes, ¿vale? ¿Y dónde se medimos? Pues a 4 metros de altura, bien en el límite de propiedad de una actividad, si queremos evaluar su contribución al objetivo de calidad acústica, o bien a nivel de área acústica próxima, a nivel de fachada, ¿vale? Y lo distinguimos del nivel de emisión al exterior, que recordemos es la contribución exclusiva de un proyecto, actividad o instalación o infraestructura, ¿vale? Todo ello lo vemos en el artículo 28. El lugar de evaluación pues es en el límite de propiedad en la fachada y los periodos de evaluación es pues el valor más desfavorable en un instante concreto en 5 segundos, el promedio diario o anual, ¿vale? ¿Ha cambiado esto con respecto al decreto 6? Muy poco. Ya veremos en qué ha cambiado, pero en términos generales se aplican los mismos tramos horarios, se aplica el mismo periodo de evaluación, se aplican las mismas penalizaciones, es decir, hasta 9 decibelios por la existencia de componentes tonales de baja frecuencia e impulsividad, y la altura de evaluación sigue siendo la misma de 1,5 metros, ¿vale? ¿Y los valores límites han cambiado? Pues tampoco. Son exactamente los mismos. La tabla es la tabla 7 que está en el artículo 28 del decreto 50 y yo siempre, bueno, por ser más desfavorable me fijo en el periodo nocturno. En las zonas residenciales son 45 decibelios y en las zonas industriales 55 decibelios. Es decir, no han cambiado los valores límites para los niveles de emisión al exterior. Siempre lo recuerdo, el truco para saber si estamos hablando de objetivo de calidad o de NIE o si está corregido o no es esta K. Esta K quiere decir que los niveles están corregidos por la existencia o la potencial existencia de tonos, impulsividad o baja frecuencia, ¿vale? Bueno, quizás esto es lo más novedoso. Bueno, en el decreto 6 se decía que el objetivo era valorar si una actividad era legal o no. Y para ello solo había que medir
el solo siempre lo pongo entre comillas, a 1,5 metros del límite de propiedad y 1,5 metros de alto, ¿vale? Luego la realidad era que también había que valorar la afección sobre las fachadas más cercanas, porque lo decía la normativa nacional. Entonces se hacía una medición con una altura variable de las fachadas más cercanas. Pero ahora ya esta normativa dice que también hay que medir a la fachada, ¿vale? Bueno, cuando empezamos con el decreto 6, yo recuerdo un curso que dimos al Seprona y nos decían, pero bueno, ¿cómo se va a valorar solo a nivel de propiedad? Si yo tengo una denuncia, a mí el juez me dice que tengo que evaluar la afección sobre la persona, sobre el denunciante. Entonces, para mí no es suficiente firmar o decir que es legal. A mí eso no es lo que me está pidiendo el juez. El juez me está pidiendo que cuantifique la afección. Entonces, digamos que eso ya está cubierto con este decreto. Lo digo, en los 20 años que llevo trabajando y especialmente desde que ha salido el decreto 6 y el tema de las penalizaciones, creo que lo que más cuesta en la interpretación normativa es entender las diferencias entre objetivo de calidad acústica y nivel de emisión al exterior. Por eso insisto en las diferencias. Objetivo de calidad tiene en cuenta todas las fuentes, nivel de emisión al exterior es el ruido exclusivo de una fuente. Se evalúan, pues, a diferentes alturas, pero realmente en el mismo punto, en el límite de propiedad o en las fachadas. Los periodos de evaluación, el nivel de emisión al exterior, especialmente cuando una inspección, pues no se evalúa durante todo el año, se evalúa en un instante en concreto o en un promedio diario. Los tramos horarios son los mismos y otra de las diferencias más importantes, no se aplican penalizaciones en el objetivo de calidad y sí se aplican en el nivel de emisión al exterior. ¿Por qué? Porque queremos saber si esa fuente en concreta, si esa actividad, si esa infraestructura tiene componentes tonales o tiene un tipo de ruido que es especialmente molesto, ¿vale? Esto de verdad creo que es básico para la buena aplicación del decreto. Y bueno, a nivel gráfico, pues ves las diferencias que existen entre los objetivos de calidad y los niveles de emisión. Es decir, para una actividad es crítico si te aplican los objetivos de calidad o el nivel de emisión al exterior, porque hay una diferencia de 10 decibelios entre ellos. Es decir, es mucho más restrictivo el nivel de emisión al exterior. Y aparte, pongo un asterisco porque si además tengo penalizaciones de 9 decibelios, pues es todavía peor. Es decir, esas penalizaciones vienen a hacer todavía más restrictivos los valores límites. Con lo cual, por eso es tan importante saber si se mantiene un régimen especial para las actividades industriales existentes. Luego lo veremos, ¿vale? Para una actividad industrial es fundamental saber si le van a aplicar en su totalidad la normativa nueva o si puede mantener el régimen anterior que solo le obliga al cumplimiento del objetivo de calidad acústica. Y exactamente igual a nivel de uso residencial. Bajan los niveles, pero la diferencia entre objetivo de calidad y niveles de emisión al exterior es la misma, esos 10 decibelios. ¿Ok? Con lo cual, recordar, índice continuo equivalente corregido, aparece una K y eso quiere decir que a lo que te indica el sonómetro, al valor medido, hay que sumarle una serie de penalizaciones, ¿vale? No he querido entrar en explicar cómo se calcula, seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis. Sí, lo que quiero decir es que esta evaluación se debe hacer siempre, que realmente hay que demostrarlo. Nosotros somos un laboratorio ENAC y aunque aquí se diga cuando en el proceso de medición se detecte, bueno, la manera de detectarlo es midiéndolo, no es a oído. Con lo cual siempre se evalúa y el valor máximo que puede adquirir es de 9 decibelios, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, hay hojas de cálculo que hacen esto. Yo durante la medición mido el nivel continuo equivalente a C impulsivo y mido espectralmente para calcular la corrección por componentes tonales emergentes. En este caso, bueno, a partir del espectro somos capaces de ver si hay un tono. Bueno, está cambiando un poquito en la nueva normativa en cómo se evalúa esto, ¿vale? Y según la normativa, pues aquí tendríamos 3 decibelios de penalización. Comparo los niveles continuos equivalentes en A y en C y eso me permite calcular las componentes por baja frecuencia, ¿vale? La baja frecuencia, pues muchas veces asociada a motores, bueno, maquinaria de aire acondicionado, suele tener también componentes de baja frecuencia. En este caso, otros 3 decibelios.
Y por último, comparando los niveles continuos equivalentes a e impulsivo, pues podemos calcular la corrección por componentes impulsivas. En este caso no las tiene. Bueno, pues al final tenemos una corrección de 6. ¿Y eso en qué se traduce? Que si yo he medido 43,6 decibelios, le tengo que sumar 6 decibelios de penalizaciones. Se pondrían 49,6 y, por tanto, el índice normativo redondeando sería 50. Con lo cual, que entendáis que la importancia de aplicar las correcciones, porque eso hace bastante más restrictiva la normativa, ¿vale? Luego, ¿qué te dice la normativa? Que hay que evaluar el punto más desfavorable. Bueno, pues para eso hay que hacer un muestreo espacial. Aquí tenemos un ejemplo real de una actividad industrial donde fuimos midiendo por todo el perímetro hasta encontrar los puntos más desfavorables, ¿vale? Entonces hago este muestreo, identifico los puntos más desfavorables y ahí es donde mido el nivel de emisión al exterior. O sea que especialmente hay que hacer un muestreo. ¿Pero qué te dice también la normativa en el artículo 29? Bueno, que hay que evaluar 3, digamos, promedios temporales, ¿vale? Esto tampoco ha cambiado con respecto al decreto 6. Ha cambiado sutilmente en la manera de expresarlo. Pero realmente es lo mismo. Es decir, para cumplir hay que comparar los valores de la tabla con el promedio del año. Hay que comparar los valores de la tabla con el valor diario, los valores de la tabla más 3 decibelios con el valor diario. Y los valores de la tabla más 5 decibelios cuando yo lo que estoy comparando es lo que he medido en 5 segundos, que es lo que solemos llamar valor instantáneo, ¿no? Entonces, son 3 valoraciones. Lo vamos a entender muy bien con la siguiente gráfica, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando me hacen una inspección, cuando yo voy a medir a campo? Evidentemente, es muy difícil valorar el promedio del año si no mido durante un año. Entonces, lo que dice el artículo 29 en su apartado 2, lo mismo que decía la anterior normativa, que es que a los efectos de inspección de actividades lo que se mide es el valor diario y el valor instantáneo. Es decir, lo que se puede medir básicamente en un día o en un periodo corto de medida, ¿vale? Vamos a entender qué es esto del promedio diario o anual y el promedio instantáneo, ¿no? Estos son datos correspondientes a una monitorización de una actividad industrial en la que vemos el nivel de emisión al exterior durante todo el año. Bueno, los valores de la tabla 7 se comparan con el promedio de todos estos días, con los promedios diarios de todo el año, ¿vale? Se hace un promedio anual que, por supuesto, incluirán, aquí vemos, las paradas de mantenimiento y eso nos lleva a un valor promedio aplicable que en el caso nocturno sería de 55 decibelios, que es exactamente lo que dice la tabla 7, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evaluar un promedio diario necesito tener los datos o poder hacer una extrapolación de lo que pasa a lo largo de todo el año. ¿Qué pasa o cómo evaluamos el promedio diario? Bueno, la normativa lo que te dice es yo te voy a permitir 3 decibelios además de lo que indica la tabla, es decir, 58, porque entiendo que puede haber un día que haga un poquito más de ruido. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido coger el mes de enero, que es un mes que tiene mucha producción en esta actividad, e identificar y calcular el nivel de emisión al exterior de cada uno de los días. Bueno, pues eso se compara con los valores de la tabla más 3, 58, ¿vale? Con la idea de que, oye, puede haber un día que sí que emitas un poquito más de ruido. En este caso, pues habría una superación en este día, aproximadamente el 16 de enero, por la razón que fuera, ¿vale? Pero se va evaluando día a día y se identifica el más desfavorable y es el que comparamos con los valores de la tabla más 3, ¿vale? ¿Y qué es la verificación instantánea? Esto es como una foto con un mínimo de 5 segundos. Yo lo que voy es en el momento del día que haya mayor afección, valoro 5 segundos, calculo el nivel de emisión al exterior y lo comparo con los valores de las tablas más 5, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ver el nivel de emisión calculado en el tiempo para el periodo nocturno completo. Bueno, pues para ese periodo de noche ha habido veces en el que el nivel de emisión pues era bastante bajo, pero cuando hay una producción o entra en juego algunas máquinas, pues vemos que efectivamente puede llegar a haber superaciones, ¿vale? Pues este es el valor que cogeríamos. Es decir, no solo hay un muestreo espacial en el perímetro para identificar más desfavorables, sino que en el tiempo también tenemos que ser capaces de identificar pues el instante, el día o el año más desfavorable, ¿vale? Pero cuando me hacen una inspección, a mí lo que me van a ver es el promedio diario, es decir, este día se supone que deberían ir un día representativo con mucha producción y el instante donde hago más ruido. Es decir, si el inspector o si o yo como técnico, como entidad colaboradora de administración, voy y mido esta actividad
En este momento, pues estaré haciendo mal el muestreo temporal. ¿Por qué? Porque he cogido un momento que no es representativo de lo más desfavorable. He cogido un momento en el cual, pues realmente hay una diferencia, fíjense, de hasta casi 20 decibelios con respecto al peor momento, ¿vale? ¿Qué más límites encontramos en la normativa? Pues por una parte los aislamientos acústicos, ¿vale? Tampoco hay grandes cambios aquí. Recordad que se establecen 3 tipos de actividades. Las tipo 1, básicamente establecimientos de espectáculos y actividades sin equipo de reproducción o con equipos sonoros audiovisuales. Aquí entran las televisiones. Que no generen más de esos 85 decibelios. Y también, bueno, pues las salas de máquinas que estén también por debajo de esos 85 decibelios, tipo 1. En el tipo 2, pues se incluyen los conciertos y se establece la limitación en los 90 decibelios o bien las salas de máquinas que generen más de 85. Y el tipo 3, bueno, pues se limita para esas actuaciones o conciertos en directo o bares con música donde el nivel sonoro emita más de 90 decibelios, ¿vale? ¿Y cuáles son los valores límites? Pues aquí lo tenemos. Se establece una serie de requisitos con respecto a los recintos protegidos de aislamiento acústico a ruido aéreo. Insisto, poco cambio aquí. Y unos requisitos especialmente para actividades más ruidosas de 40 decibelios y 55 decibelios hacia el exterior, ¿vale? A ver, esto implica que realmente que las actividades tienen que funcionar cerradas, ¿vale? Porque si no, no va a cumplir esto nunca. Yo he hecho bastantes estudios de esto, actividades con música, que realmente, bueno, pues invirtieron muchísimo en cumplir este requisito. En este caso era el de 40, bueno, con ventanas insonorizadas, con puerta acústica, incluso con doble puerta acústica, para luego funcionar con las puertas abiertas o con las ventanas abiertas. No tiene mucho sentido. Es decir, esto, si realmente que se quiere proteger, es para que esté cerrado. En el momento que está abierto, evidentemente no cumplirá o no va a cumplir los requisitos. ¿Y qué otros valores límites establece el decreto? Bueno, pues ahí lo he tratado de resumirlo. Como decía, no es posible abordar todo y cada uno de estos aspectos de manera individual y resumirlo en una hora de ponencia, pero sí deciros que, bueno, en general no hay cambios. Diría que casi no hay ningún cambio relevante en todos esos valores límites de vibraciones, de ruido transmitido a locales colindantes o de infraestructura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues tratar de identificar las principales novedades o lo que realmente a mí me ha llamado la atención en la publicación del decreto, ¿no? La primera sería la definición de técnico competente, ¿no? En el decreto anterior se hablaba de persona que posea titulaciones académicas o experiencia profesional suficiente habilitante, ¿no? Y se hablaba de una experiencia de 5 años, superior a 5 años y de haber realizado 20 estudios y ensayos. Ahora la definición ha quedado limitada a personal técnico competente, a aquella persona que posea titulaciones académicas habilitantes para la realización de ensayo acústico o estudio acústico, ¿vale? Bueno, siempre esto, yo desde que estoy trabajando, siempre he leído que cualquier definición que implicase una limitación en las capacidades bueno, pues de profesionales, ya sean ingenieros, ambientólogos o cualquier otra titulación que se considera habilitante, pues siempre era impugnada y habitualmente era aceptada esa impugnación. Entonces yo creo que va por ahí el asunto. A mí mi opinión personal como ambientólogo es que por mucho que mi carrera pudiese ser habilitante, yo no podía ser un técnico competente cuando salí de la carrera. Especialmente cuando yo salí. Bueno, yo ya tengo bastantes años y cuando quizás mi plan de estudio era de los primeros de ciencias ambientales, el segundo año de aquí en Sevilla, y creo que de acústica pues daría como mucho una hora. Entonces, yo confiaba o me parecía muy acertado el tema de la experiencia en la anterior definición, ahora lo han suprimido y bueno, sí confío en que hay titulaciones de segundo grado tipo máster o tipo, bueno, pues básicamente máster que sí realmente me parece que se podrían calificar de habilitantes porque te dan una formación práctica, además de la teórica, te dan una formación práctica no solo en mediciones, sino también en monitoreo. Entonces, bueno, mi opinión personal sobre esto es que creo que ha habido una simplificación que tampoco
tampoco ayuda mucho. Con respecto al punto de evaluación, bueno, pues esta es una de las principales novedades que a mí me han saltado directamente a los ojos, que es en la instrucción técnica 2, en el procedimiento de medida, se habla de cuando se trate de fuente de ruido instalada en cubierta de azotea, se medirá en el punto que establezca el estudio acústico donde estipule el ayuntamiento en su ordenanza municipal. Esto es muy llamativo, es decir, ¿quién hace el estudio acústico? Yo como consultora hago el estudio acústico, entonces se recae sobre mí la responsabilidad de decir dónde se mide eso, porque no todos los ayuntamientos tienen una ordenanza municipal o no todos mencionan en su ordenanza municipal qué hacer en ese caso. ¿Qué había antes? Antes el decreto 6 te indicaba que se medía 1,5 metros del límite de la terraza y a 1,5 metros de altura, es decir, en el aire. Utilizábamos pértiga y medíamos ahí. ¿Con la idea de qué? No solo con la idea de proteger la área acústica más próxima, sino de proteger, yo creo que en general, el medio ambiente. Los decretos siempre hablan de preservar el derecho de las personas, la calidad del medio ambiente de las personas, pero también del medio ambiente en general. Entonces, yo siempre interpretaba esto como una protección, oye, la calle no es tuya, digámoslo de alguna manera, es medio ambiente, con lo cual tú debes proteger y no contaminar, independientemente de si hay alguien o no. Es decir, si aquí no hubiese este edificio, igualmente había que cumplir los requisitos del nivel de emisión al exterior aquí, ¿vale? Con lo cual, cualquier actividad estaba controlada. Con esta definición, en principio, salvo que el estudio acústico diga que hay que medir aquí, no sé en base a qué criterio, sería un criterio subjetivo, lo que acabo de comentar, o por mantener la idea de que debes proteger el medio ambiente, o a menos que la ordenanza lo diga, donde se va a medir en la vivienda de enfrente, ¿vale? Que evidentemente a nivel de denuncia, si la hay, pues seguramente si llega el ruido aquí, perfecto. Que la solución será parecida, sí, será poner aquí un apantallamiento o encapsular esta máquina. Pero digamos que se da un paso atrás o se deja la responsabilidad en los ayuntamientos o en la consultora que haga el estudio, ¿vale? Me parece esto bastante llamativo. Y lo segundo que digo que sobre todo en la disposición transitoria tercera, muchas veces cuando había una inspección, pues los técnicos no tenían una zonificación acústica y entonces, bueno, pues medían solo a 1,5 metros o no tenían muy claro cuándo medir en la fachada, ¿no? Aquí se deja de manera muy clara. En la disposición transitoria tercera se dice que cuando no haya zonificación acústica se evaluará la fachada vivienda legalmente existente más afectada, ¿vale? Esto de legalmente existente ya estuvo en los borradores del decreto 6/2012 y se borró a medida que iba avanzando esos borradores, porque, bueno, eso de legalmente existente que me parece que no es muy fácil de conocer a priori y que puede conllevar otro tipo de gestiones administrativas o judiciales. Entonces, la idea, o creo que va a ser claro lo que se va a hacer durante inspecciones, las viviendas más cercanas yo la consideraré que es legalmente existente y ahí es donde voy a medir a nivel de fachada. Esto viene a complementar lo que decía el Real Decreto, lo que os ponía anteriormente. El Decreto 6 decía que solo se medía a 1,5 metros del límite de propiedad y se complementa con la interpretación también de la normativa nacional, que también hay que medir en la vivienda más cercana, ¿ok? Y luego, importante, mientras no haya zonificación acústica, se aplicarán los criterios del anexo 5 del Real Decreto Nacional. Básicamente, este anexo lo que dice es establecer criterios de zonificación en el uso predominante. Pero en cualquier caso es conservador. Es decir, si esto no está claro, se aplica el principio de protección a los receptores más sensibles, que ante la duda, pues siempre va a ser residencial o lo más, digamos, restrictivo de protección a los receptores. Entonces, bueno, esto viene a completar un poco lo que le faltaba al decreto 6 anterior, de no proteger o no evaluar la área acústica más próxima. Bueno, pues con esa disposición transitoria ya habría que medir también en la vivienda legalmente existente más cercana. Para nosotros en la práctica, cuando yo vaya a medir, voy a medir en la vivienda más cercana, sea legal o no sea legal. Ya pondré una nota en el informe y, bueno, y ya judicialmente, si llega el caso, pues alguien tendrá que demostrar que eso es legal o no, ¿vale? Yo creo que eso, bueno, pues digamos que es un pelotazo hacia adelante en el sentido de que a alguien le tocará
determinar si eso es legal o no. Luego, la corrección por reflexiones. Anteriormente se decía en la instrucción técnica que había que corregir por reflexiones, lo cual es perfecto. Es decir, tú lo que quieres evaluar es ruido incidente, no el ruido que viene reflejado por la fachada. Lo curioso es que en este caso la distancia, se establece una distancia a la fachada y se corrige directamente restando 3 decibelios. Es decir, que cuando el sonómetro está entre medio metro y 2 metros a fachada, se aplicará la corrección de 3 decibelios. Y si hay más de 2 metros, no se aplica corrección, ¿vale? Esto era uno de los asuntos que por ejemplo, yo propuse aplicar el anexo B de la ISO 1996. ¿Por qué? La ISO 1996 es la norma de referencia para evaluar el ruido ambiental y en ese anexo te establece cómo afecta la posición del micrófono en relación con la superficie reflectante. Es un anexo, bueno, no diría que complicado, pero que tiene sus ecuaciones y que básicamente las reflexiones que haya sobre el micrófono va a depender de la distancia al foco. Entonces, no es tan fácil como decir, si yo estoy entre 0,5 y 2 metros, resto 3 decibelios, ¿no? Dependerá de la distancia al foco. La norma establece 3 tipos de correcciones. La que todos conocemos, la de campo libre, básicamente cuando el sonómetro está a tanta distancia de los receptores que, bueno, no influyen las reflexiones, ¿vale? Eso es fácilmente entendible. La región de 3 decibelios, o empiezo por lo más sencillo, la región de más 6 decibelios, esto es una condición de instalación muy específica, esta que vemos aquí. El micrófono directamente adherido a una tabla, ¿vale? Que esto te permite garantizar que hay 6 decibelios de reflexiones, ¿vale? Esto es poco habitual, esto lo hemos hecho nosotros en algún proyecto, pero es poco habitual, ¿vale? Y luego la región de 13 decibelios, donde se puede garantizar, no es un punto en concreto, sino que es una región en la cual la corrección es de 3 decibelios. Pero eso depende de la distancia al foco. En este caso, una carretera depende de esta distancia. Si tú no estás en esa región, estás un poquito más cerca, un poquito más alejado, la corrección no es 3 decibelios. Entras en una zona de incertidumbre. Entonces, yo creo que hubiese sido más correcto decir que se aplique este anexo que establecer una distancia fija de 0,5 o 2 metros para cualquier situación. Eso no tiene por qué ser correcto, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que directamente aplicaremos estos 3 decibelios y que sepamos que que técnicamente existen otras opciones para evaluar realmente caso a caso cuál es la situación o cuáles serían las reflexiones que deberían aplicar, ¿vale? Con respecto a limitadores, bueno, pues se establece una instrucción técnica completa con los requisitos que deben cumplir estos limitadores controladores. Yo, por curiosidad, busqué el número de veces que se mencionaba el limitador en la normativa y rondaba más de 30 referencias a limitadores. Entonces, yo creo que se le da mucho peso en este decreto a la evolución que han tenido este tipo de equipos. Se da un año de adaptación a las características de los equipos y, bueno, este equipo hay que utilizarlo para actividades con equipos de reproducción, amplificación sonora o audiovisual o en directo y en cualquier caso que se superen los 85 decibelios, ¿vale? Y una cosa particular que dice es que se está utilizando para actividades existentes cuando, para cumplir los valores límite, en vez de mejorar el aislamiento, pues se reduzca el nivel de emisión acústica. Luego veremos un ejemplo, pero básicamente lo que se dice, oye, yo tengo 2 maneras de cumplir con la nueva normativa, mejorar el aislamiento o también puedo reducir mi nivel de emisión, que va a tener también un impacto a la hora de cumplir, ¿vale? Sobre los contenidos de estudio acústico, pues realmente pocos cambios. Sí es verdad que hay algunos contenidos específicos referentes a figuras de ordenación urbanística, de evaluación ambiental estratégica, pero realmente son muy parecidos. Se mantiene un caso particular que es particular andaluz, es la necesidad de mediciones preoperacionales de 24 horas en los estudios acústicos de autorizaciones ambientales, ¿vale? Es una particularidad de Andalucía y otros, aunque hay recomendaciones a nivel de ministerio de que realmente hay que medir para saber la línea base o ese escenario preoperacional, solo en Andalucía se menciona expresamente una medida de al menos 24 horas, ¿vale? Ahí lo vemos, duración con un mínimo de 24 horas en continuo para los estudios acústicos, actividades y proyectos con autorización ambiental unificada o integrada según la ley JICA, ¿vale?
Con lo cual, siempre que veáis un estudio de este tipo o que tengáis que hacer un estudio de este tipo de autorizaciones ambientales, tenéis que realizar una medición de 24 horas, mínimo 24 horas en continuo. Vale. Sobre los veladores, que yo creo que a la administración, al ayuntamiento, me interesa mucho este tema. Bueno, ya conocemos o ya conocíamos la instrucción técnica para la evaluación del cumplimiento de los veladores, que lo que tienen que cumplir son los objetivos de calidad acústica en el interior, ¿vale? Este decreto 155 de 2018 perdón, venía a regular administrativamente cómo se podía autorizar un velador, ¿vale? Y en este procedimiento, bueno, básicamente lo que se hace es establecer un nivel de potencia acústica de cada velador en función del número de veladores y el número de personas, y con eso y un modelo de predicción se valora si se cumplen los objetivos de calidad acústica en el interior, ¿vale? Se hace una serie de cálculos, se promedia el tiempo que está abierto el velador, el número de personas y se compara con los valores límites de objetivo de calidad acústica en el interior. Ojo, en el interior, no en fachada, ni en el límite de propiedad, ni nada por el estilo, ¿vale? Con lo cual, como el papel lo aguanta todo, pues se puede utilizar un velador de esta forma. Evidentemente, todo va a depender de dónde esté la vivienda, si está más cerca o está más lejos. Pero digamos que bueno, que se pueda autorizar un velador. ¿Qué dice esa instrucción técnica en la parte cuarta? La justificación del cumplimiento del objetivo de calidad acústica establecido en los apartados anteriores para la legalización de las terrazas con mesa no exime del cumplimiento de los niveles de emisión de ruido en el exterior ni del resto de requisitos establecidos en este reglamento, ¿vale? Es decir, que tienen que seguir cumpliendo los niveles de emisión al exterior, que son 45 decibelios durante la noche a nivel de la fachada de edificación más cercana, digamos como poco, porque podríamos hacer una interpretación estricta y medir en el límite del velador o en la fachada más cercana al velador. Pero bueno, pensemos solo en la fachada más cercana, ¿vale? Con lo cual, podemos estar haciendo un estudio de legalización que cumpla los objetivos de calidad y que demuestre que no se van a cumplir los niveles de emisión al exterior, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Esto es un estudio de unos veladores. Los veladores están por esta zona y en la vivienda tengo 51 decibelios de L noche. L noche, recordad, aquí no hay MACA, no está corregido por penalización ni por nada. Ya está dando 51, ¿vale? Lo vemos ahí, en general predomina el color anaranjado a nivel de fachada de las edificaciones, es decir, que tengo más de 55 decibelios o en torno a 50 a 55 decibelios, ¿vale? Dependiendo del edificio, ¿vale? ¿Cuál era el valor límite del nivel de emisión al exterior? 45 decibelios, pero es que además estos 45 decibelios pueden estar penalizados hasta 9 decibelios. Con lo cual, ¿se puede inferir en este estudio que este velador va a incumplir los niveles de emisión al exterior durante la noche si esos veladores funcionan de noche? Sí. Es decir, estamos haciendo un estudio en base a esa instrucción técnica, pero si tiene que cumplir niveles de emisión al exterior, el propio estudio te está diciendo que no lo va a cumplir, ¿vale? Yo creo que esto es un problema evidente para los ayuntamientos, para los técnicos de los ayuntamientos, porque estamos autorizando una actividad sabiendo que luego no va a cumplir este apartado 4 de la propia instrucción técnica. No exime del cumplimiento. Entonces, yo voy a legalizarlo y luego, si hay un problema, voy a medir niveles de emisión al exterior y no va a cumplir. Ya lo estoy diciendo en el estudio acústico, ¿vale? Entonces, esta problemática a mí me han consultado muchísimos técnicos. Bueno, básicamente, incluso ha habido técnicos que me consta que no firman las autorizaciones porque creen que están incumpliendo la adecuada observancia del cumplimiento de los niveles de emisión al exterior, pero esta es la situación actual con respecto a los veladores, ¿vale? Evidentemente, hay alternativas, sobre todo la regulación de horarios, regulación de la posición de los veladores, número de veladores, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy importante que analicemos los veladores o que al menos tengamos en cuenta esto. Es decir, que el hecho de legalizarlo a través de la instrucción técnica no quiere decir que luego no vaya a tener un problema de nivel de emisión al exterior. ¿Vale? Incertidumbre. Bueno, pues otro de los aspectos que más me han llamado la atención y que de momento no tengo mucha claridad sobre el tema y ahora veremos por qué.
La instrucción técnica 9 indica la aplicación de la incertidumbre de la medida para la evaluación, ¿vale? Y dice lo siguiente. El informe de prevención acústica. ¿Qué son los informes de prevención acústica? Aquello que desarrolla las entidades colaboradoras con la administración o el personal competente a la vista de una autorización ambiental. Pensemos en una planta de biomasa, empieza su actividad, yo hago un ensayo operacional para demostrar que se están cumpliendo los requerimientos normativos. Bueno, pues se dan dos situaciones. Favorable cuando el resultado de la medición más la incertidumbre es menor o igual que el valor límite. Es decir, que yo le sumo la incertidumbre al valor medido. Para la situación 2, desfavorable, pues hago lo mismo, le sumo la incertidumbre y en ese caso, pues evidentemente, si supera el valor límite, diré que es desfavorable. ¿Pero qué te dice para los informes de disciplina acústica? Los informes de disciplina acústica son las inspecciones que lleva a cabo la administración pública, ¿vale? Te dice que en vez de sumar, le restes el valor de la incertidumbre. Es decir, el criterio, bueno, evidentemente favorable o desfavorable, si supera o no supera el valor límite, pero en este caso restamos la incertidumbre, ¿vale? Vamos a verlo de manera práctica. Primero entender muy bien qué es la incertidumbre, ¿no? En el intervalo valor medido menos incertidumbre o valor medido más incertidumbre, es decir, en este intervalo existe una probabilidad real del 95% de que se encuentre el valor real. Es decir, una probabilidad del 95% de que se encuentre el valor real. En este intervalo, bueno, pues me aseguro al 95% que es la realidad de lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los informes de prevención? Que yo le sumo la incertidumbre. Si este es el valor medido, yo le sumo la incertidumbre. Con lo cual, para estos 4 casos, según el nuevo decreto 50/2025, tendría que este es favorable y que estos 3 son desfavorables, porque el valor medido más la incertidumbre supera el valor límite, ¿vale? Yo creo que esto se entiende gráficamente muy bien, ¿no? ¿Qué pasa si es disciplina? Todo lo contrario. Que yo lo que considero es el valor medido menos la incertidumbre. Entonces eso me lleva a estas 4 situaciones. Que 3 casos son favorables y solo este sería desfavorable porque supera el valor límite. Y eso es lo que no acabo de entender. Es decir, que si yo voy como un prevencionista, iba a decir, pero vamos, como una entidad colaboradora, voy a tener un escenario muy desfavorable, mientras que el de, si va el inspector, lo que tiene es que cumple en la mayoría de situaciones o en 3 de los 4 casos que estoy planteando. Entonces, es un criterio totalmente diferente. Yo entiendo que esto en inspección se hace para garantizar ya no solo al 95%, bueno, al 95%, ¿no? Que en el caso más desfavorable, asegurar ante un juez que efectivamente está incumpliendo, es decir, ser muy conservadores cuando se habla de un incumplimiento, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, es un criterio totalmente diferente. Y pongo un ejemplo. Mira, un ejemplo de una medición real. Yo he medido 58 decibelios justo en el límite. Como soy prevencionista, le sumo 3 decibelios, me pongo en 61, ¿cumple? No. Le digo al responsable de actividad, ¿tienes que tomar una medida correctora? No, no la tomo. Le va, a continuación va la inspección, ¿no? La disciplina y mide, y evidentemente pensemos que mide lo mismo que yo. Ahora, en vez de sumarle la incertidumbre, se la resta. Evaluación positiva. Y me dirá el responsable de instalación, bueno, no tengo por qué hacer nada, porque lo voy a hacer, que me inspeccionen. Si me va a restar la incertidumbre, pues yo voy a cumplir. Es muy raro. A mí eso me parece extremadamente raro. No sé cómo lo vas a gestionar. Si la idea es, bueno, si te pueden exigir un plan de medidas correctoras, pero si luego cuando haya una denuncia o cuando te vayan a medir te van a restar la incertidumbre. Además, bueno, aquí la incertidumbre evidentemente depende de la distancia al foco, con lo cual tened en cuenta que la incertidumbre, aquí he puesto 3, pero es habitual tener incertidumbre de 4 o 5 decibelios, dependiendo del tipo de actividad, de la distancia y de cómo varíe tanto el ruido de fondo como la propia emisión de la fuente. Entonces, mucho ojo con esto. Yo, bueno, pues quería hacer una consulta específica con respecto a esto, que todavía no tengo respuesta, pero me parece muy, muy llamativo cómo han aplicado esto, ¿vale? Y sobre la implementación, bueno, decir que ya está en vigor desde los 20 días de su publicación, desde el 24 de marzo de este año,
que con respecto a la adaptación de los requerimientos de aislamiento para todas aquellas actividades que hubiesen iniciado la legalización antes del 24 de marzo, bueno, pues tendrá que adaptarse a los aislamientos si se demuestra que incumplen los valores límites o cuando se lleven a cambio modificaciones sustanciales. Y modificación sustancial que es, pues, en el caso de actividades, pues modificar el aislamiento acústico de manera que se requiera un proyecto técnico. Eso es lo que dice la disposición transitoria primera. Y como os decía antes, si no quieres mejorar los aislamientos, tienes la opción de instalar un equipo limitador controlador para reducir la emisión acústica. En vez de mejorar o de reducir lo que transmito a través de un mejor aislamiento, pues lo que reduzco es el nivel sonoro interior, que va a tener un efecto también positivo. Disposición transitoria segunda, adaptación de las actividades industriales existentes, es decir, aquellas que existiesen ya el 24 de octubre de 2007, pues básicamente no ha cambiado nada. Solo cuando se constante un incumplimiento del objetivo de calidad en el exterior, la Administración podrá comunicar a aquellas que contribuyan a esta superación que tiene que hacer algo, que tiene que hacer un plan de medidas correctoras en un plazo de 3 meses. Siempre y cuando, bueno, pues no sean capaces de demostrar que se cumplen los niveles de emisión al exterior. Hombre, si se está incumpliendo el objetivo de calidad, pues evidentemente tampoco estarán cumpliendo los niveles de emisión al exterior. Con lo cual ahí lo que pasa es, la referencia son los objetivos de calidad y la Administración señala a una actividad, si contribuye a la superación, le dice, oiga, toma medidas para que no haya tal superación, en principio, de los objetivos de calidad acústica, ¿vale? Con lo cual esto no ha cambiado mucho. Se ha introducido en la disposición transitoria segunda actividades industriales existentes no ubicadas en suelo industrial y que sean colindantes con edificios de vivienda. Yo no sé si esta casuística es muy común, a mí me cuesta verla. Es decir, son viviendas, actividades industriales en suelo no industrial que sean colindantes, es decir, que tengan una pared en común con una vivienda. Bueno, esas tendrán que adaptarse en un plazo de 3 meses. No sé si eso es muy habitual, a mí me cuesta encontrar ejemplos. Y que todas las actividades serán consideradas nuevas cuando tengan modificaciones o sustanciales o no que generen un incremento de más de 3 decibelios en la potencia acústica total de la instalación, bien de una vez o bien por efecto acumulativo, ¿vale? Esto a mí me parece poco realista, es decir, ¿qué modificación va a introducir 3 decibelios en la potencia acústica total? Ya sabéis que 3 decibelios es el doble de energía acústica. Pues para duplicar la potencia acústica total tendría que hacer una modificación que sea el doble de grande la planta. Pensemos en una refinería. Para que una refinería genere el doble de potencia acústica, tienes que montar otra refinería igual de grande con los mismos valores para que aumente 3 decibelios. Entonces, me parece que eso nunca va a ocurrir y va a ser muy fácil justificar que nunca se alcanza esos 3 decibelios. Y luego una disposición derogatoria única en la cual específicamente queda derogado el decreto 6 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto. Oponerse es el término que aplica y que no es sencillo de implementar. Es decir, hay que demostrar que realmente contradice de alguna manera la normativa. Si es más restrictiva, aunque establezca otros índices de valoración o que sean compatibles y que no se opongan a lo que dice el decreto, pues podría permanecer vigente. Por ejemplo, una ordenanza municipal que tenga aspectos que no se opongan a este decreto, ¿vale? Conclusiones. Bueno, el decreto tiene una línea continuista. Hay pequeñas mejoras en el reglamento anterior y, sobre todo, se han procedido a actualizaciones y sí es verdad que se le da una coherencia al texto. Hay cambios en procedimientos de medida y evaluación, pero yo considero que son mínimos. Quizás más importante lo que yo comentaba de la evaluación a nivel de fachada o el tema de las terrazas. Seguramente la razón de que haya tan pocos cambios es que se había iniciado un proceso de modificación del Real Decreto 1367, la normativa nacional. Bueno, empezamos a trabajar en un grupo de trabajo, luego se paró, pero seguramente estén esperando a eso, a que haya un cambio en la normativa nacional para que estos cambios sean de mayor calado. Y luego decir que se mantiene el régimen de actividades industriales existentes. Entonces, con todo esto, hablar de oportunidad perdida no sabría decirlo. Yo creo que hay en muchos aspectos y que ha condicionado mucho el hecho de que a nivel
nacional no se haya desarrollado esa modificación del decreto. Está claro que tampoco Andalucía puede establecer un régimen más restrictivo para actividades industriales o sería bastante, bueno, pues desafiante o digamos, ambicioso, porque al fin y al cabo te restringe o te diferencia de otras comunidades. Si tú eres la única comunidad que está poniendo un límite a actividades industriales existentes, bueno, pues eso al final es un coto a la actividad económica, al fin y al cabo, de esa actividad, ¿vale? Bueno, pues os dejo ahí mi email de contacto para cualquier consulta que podáis tener. Muchas gracias por vuestra atención y ahora dejamos un tiempo para ruegos y preguntas. Voy a echar un vistazo al chat. Y si no, creo que podemos abrir los micrófonos. Pregunta Montse Fernández. ¿Una actividad industrial existente no ubicada en suelo industrial colindante con una vivienda puede ser un taller mecánico? ¿Es así? En este caso suele dar muchos problemas relacionados con el ruido. Sí, podría serlo. Yo lo he pensado eso en el bajo de un edificio situado en suelo no industrial. Podría ser el caso. Pero, por ejemplo, ese ya estaba regulado anteriormente por el tema del aislamiento. Es decir, no se le exigía aislamiento acústico en el decreto 6, pero sí se le exigía el cumplimiento de los niveles de emisión al interior. Con lo cual tampoco creo que sea una novedad extrema. Es decir, que creo que ya estaba también regulada anteriormente por el decreto 6. A ver si hay alguna pregunta más. Más arriba había una pregunta de Marina que dice, para medir los valores límite de emisión al exterior en terrazas y veladores, ¿hay que medir ruido de fondo? Sí, y además es muy importante. Hay que medir ruido de fondo. La dificultad de medir ruido de fondo con veladores es que sean valores que sean comparativos. Es decir, pensemos, o yo cómo mediría un velador. Bueno, pues sin avisar al bar, me iría a la vivienda, pondría el sonómetro y empezaría a medir en actividad, ¿vale? Imaginemos que empezamos a medir a las 11 de la noche cuando empieza el periodo nocturno. A las 11 de la noche no hay el mismo, si hay influencia de ruido de tráfico, no hay el mismo ruido que a la 1 de la mañana, que puede ser cuando cierren el velador. Entonces, lo ideal sería pues estar midiendo, por ejemplo, de 11 a 12 aproximadamente y luego para ordenar que pare el velador, para medir ruido de fondo. O buscar una ubicación que te pueda servir de comparativa. Pero es importante si hay otra fuente de ruido porque, evidentemente, cuando acabe el velador o cuando cierre el velador a la 1 de la noche, el ruido de fondo no es comparable con el que pueda haber a la 1 o a las 12 de la noche. Entonces, la respuesta es sí, hay que medir, salvo que sea evidente que la única fuente sea el velador. Me puedo imaginar una situación en la cual una plaza peatonal donde solo esté el velador. Bueno, pues ahí quizás el ruido de fondo no sea necesario corregirlo porque es evidente que es la única fuente de ruido relevante. Pero si hay tráfico por medio, es importante medir el ruido de fondo e intentar medirlo a una hora que sea comparable con la medida que hemos hecho de actividad. A ver si hay alguna más. ¿Sería correcto, pregunta Rosillo, ¿sería correcto pedir en los estudios acústicos que se considere como foco sonoro de actividad el aforo local con los valores de la IT8? Pues sí, es decir, eso es correcto. Al fin y al cabo, en los modelos de predicción podemos hacerlo. El aforo local, nosotros podemos, en un modelo de predicción, se puede considerar un nivel sonoro interior y aplicarles los aislamientos acústicos pues calculado con otro software o en base a los requerimientos. Veíamos que, por ejemplo, había requerimientos de 40 decibelios o 55 decibelios a nivel de fachada. Bueno, pues nosotros ponemos calcular un nivel sonoro interior del aforo y ponerle el aislamiento que debe tener de 40 decibelios. Y así evaluar también la contribución por esa vía. ¿Qué pasa? Que seguramente no sea dominante si tiene un buen aislamiento.
se puede considerar, pero seguramente no sea dominante con respecto a otros focos de ruido, como puede ser un velador o como puede ser una máquina de aire acondicionado o similar. Pero a nivel técnico se puede hacer y se puede pedir, sí. Por continuar con eso, te pregunto al final, ¿y cómo se aplicaría en el ensayo? En el ensayo hay varias maneras de hacerlo. Una sería con realista, es decir, teniendo aforo y haciendo la medición con el bar lleno, lo cual muchas veces no es práctico porque lleva otra problemática asociada de que, bueno, quitan la música, etcétera, etcétera. Y la otra sería emplear un altavoz y determinar en el interior del local, pues realmente el nivel de emisión previsto. Pues si es un local tipo 1, pues 85 decibelios. Si es uno tipo 2, pues 90. Es decir, que si no, el nivel de limitación que haya establecido, la emisión máxima que se haya establecido con el limitador o con la propia música, que puede ser el nivel superior. Entonces es habitual a realizar esos ensayos pues con un altavoz que venga a representar un nivel sonoro interior equivalente al que tendrá con el aforo completo. A ver, es que el problema que tengo es que con los nuevos mensajes se me mueven. El taller, esta la ha contestado. Hay zonas donde hay actividad industrial colindante con viviendas desde hace tiempo permitido por el ayuntamiento. Sí, bueno, realmente ya no es tanto el hecho de que a nivel de licencia, bueno, pues puede estar permitido o no. Lo que tanto el decreto anterior como el nuevo establece una serie de regímenes de adaptación que pueden establecer, en este caso, 3 meses para mejorar el aislamiento, opción 1. Opción 2, reducir el nivel sonoro interior mediante un limitador, si es que eso es posible. Y en última instancia tienen que cumplir los valores límites de emisión tanto al interior como al exterior. Con lo cual, independientemente de que esté autorizado o no, que eso sea autorizable o no, o que esté bien, digamos, a nivel administrativo, lo que tanto este decreto como el anterior establece la necesidad de adaptarse y que cumplan los niveles de emisión. ¿Vale? Tienes otra que pone, si una vivienda se ubica en suelo con predominio de uso industrial y se queja de las molestias de una instalación, una nave de uso industrial, no colindante a la vivienda y no hay zonificación acústica, ¿qué valores aplicamos? Pues ese sería el primer ejemplo sería lo de legalmente, lo primero que se me viene a la mente es lo de legalmente existente. ¿Es legal esa vivienda? Yo creo que es el claro ejemplo de si es legal o no. ¿Está permitido un uso residencial en un suelo industrial? Yo diría que no es compatible. Entonces, el límite que aplicaría sería el industrial, ¿no? Pero por hecho de legalidad, que no es legal, entonces no es evaluable. Un problema más urbanístico que de ruido. Incluso si no hay zonificación, es decir, habrá que ver si en las normas urbanísticas eso está permitido, pero la lógica me indica que no lo está. Y ahora la normativa te lo regula de esa manera. Te diría, ¿es legalmente aceptable que esa vivienda esté ahí? Si no lo es, aplica el nivel industrial, no el residencial. Dice que sí está permitido por el PGO del edificio. Si es legalmente existente, lo que te dice la nueva normativa es que sería que aplica residencial, es decir, que aplicaría el límite de residencial. Siempre y cuando no haya zonificación, que eso es uno de los aspectos que pone al principio de esa disposición transitoria. Por aquí. ¿Sería conveniente pedir el ensayo acústico antes de la resolución de calificación ambiental de un supermercado ubicado en lo bajo de un edificio residencial en casco urbano? Sí, en ese caso, bueno, pues hay una serie de ensayos de aislamiento, que es lo primero que me viene a la mente, de aislamiento acústico a ruido aéreo y aislamiento
a ruido de impacto, que son quizás los más relevantes en ese caso, en los que se pueden realizar sin necesidad de que la actividad esté en funcionamiento. Los supermercados, al final, bueno, yo al principio de mi carrera miré en muchos supermercados y aparte de los aislamientos a ruido aéreo, de la propia sala de venta, de la zona de carga y descarga, que se generaban impactos, están los de la sala de máquinas, las máquinas que pudiese haber encubiertas o en falso techo. Había que evaluar también los niveles de emisión al interior e incluso vibraciones en algún caso que producían esos equipos. Vibraciones habitualmente no había problemas porque habitualmente están bien aislados, pero sí niveles de emisión al interior y al exterior de salas de máquinas de aire acondicionado, pues eran los típicos ensayos que nos solicitaban a la licencia de los supermercados, especialmente si tiene vivienda cercana. Me preguntaban por los limitadores acústicos para que se le dé un año de adaptación. Bueno, hay todo un apartado, una instrucción técnica donde se escribe paso a paso o se escriben las especificaciones técnicas que tienen que tener estos limitadores. Incluye además la posibilidad, que muchos ayuntamientos lo están haciendo, de que haya medios de comunicación, de que se exijan comunicaciones telemáticas automáticas de manera que el ayuntamiento pueda controlar a tiempo real los datos. Entonces, bueno, es esa instrucción técnica con todos sus detalles la que se tiene que cumplir en un periodo de adaptación de un año y que sepáis que los ayuntamientos podéis establecer unos requisitos más restrictivos o adicionales como pueden ser esa comunicación telemática, que yo creo que es muy útil, sinceramente. Yo creo que eso es una manera de controlar porque, bueno, nosotros hemos instalado muchos limitadores, yo he instalado muchos limitadores y sabía que en el momento que salía por la puerta iban a desconectarlo. Vamos, era consciente de ello y lo hacían en muchos casos así. Entonces, yo creo que con control telemático, automáticamente eso lanzaría una alarma al técnico responsable que podría en ese momento saber que se ha incumplido la normativa y proceder a acudir al bar con la policía y precintarlos porque no tiene un limitador en regla. Entonces, eso realmente me parece especialmente útil. Dice, en caso de actividad industrial en suelo industrial que no son colindantes con recinto habitable, vivienda u otro, solo con otros industriales y el exterior, deben cumplir con el elemento mínimo de la tabla X del artículo 32. A ver, ahí me ha pasado también en algunos casos. Lo que tiene que ver es cuál es el recinto colindante. Es decir, que haya otro industrial y el exterior, realmente los aislamientos van a venir condicionados por el cumplimiento del nivel de emisión al exterior, básicamente. No va a haber, si imaginaros que hubiese un terciario con una oficina, podría ser el caso. En algún caso sí se nos ha dado que estuviese permitido, bueno, pues usos terciarios y ahí hay un despacho que se considera recinto protegido, pues ahí sí va a haber una necesidad de aislamiento. Pero no es habitual, es decir, un edificio o una nave que esté exenta, al final los aislamientos que marca la normativa son con respecto al recinto protegido o con respecto al exterior de cara al cumplimiento de los niveles de emisión al exterior. Con lo cual, eso es lo que va a condicionar para una actividad industrial existente que se requiera el aislamiento per se cuando no pueda demostrar que cumpla los niveles de emisión al exterior. Yo quería preguntarte, Álvaro, me están pidiendo que lo ponga. Quería preguntarte, en el caso del punto de evaluación, Sí. entonces, si como municipio no tenemos ordenanzas municipales, fiamos todo el punto de evaluación a la propuesta de la consultora. Es decir, que la consultora puede elegir el punto más favorable para la hora de su medición y establecer ese punto en su estudio. ¿O no? Yo supongo que también ese estudio llega al ayuntamiento. Yo creo que ahí puede decir, aunque no tenga ordenanza, puede establecer, oye, pues aquí hay que evaluar en este punto también.
Eso te quiero decir, pero queda un poco al arbitrio de, una vez que ya está realizado el estudio y llega al técnico municipal, la decisión de si considera viable ese estudio o no con respecto al punto de evaluación. Es decir, yo soy técnico, me llega ese estudio en un punto que creo que no es el adecuado y te puedo decir, oiga, no, tiene usted que repetir y usar el punto, el 1,5 o 1,5 que estaba en la anterior normativa. Sí, es que al final es, como bien dice, arbitrario, o queda en manos del consultor decidir dónde lo pone. Claro, pero al Y final viene a establecer mayor incertidumbre, igual que el tema de la vivienda legalmente existente, establece una incertidumbre que hace que lo que antes estaba prefijado y cuando llega, no hay tutía, digamos, ¿no? Cumple la normativa, ahora se establece una incertidumbre que da al técnico municipal a decidir si eso es correcto o no es correcto. Y en el caso de la vivienda legalmente existente, pues al final establece otro punto de incertidumbre porque tú haces todo el procedimiento, pero no sabes si llegará al final porque la vivienda finalmente no sea legalmente existente. exactamente. Yo el de la vivienda legalmente existente, al fin y al cabo, me parece bueno, que me puede parecer más correcto porque al final, bueno, tú mides y que luego sea el juez el que determine si aquello es legal, es legalmente autorizable o no. Lo que no puedes tú pararte a intentar decidir eso, pues no eres un juez y no eres especialista. Con lo cual yo entiendo que eso ayuda un poco a la labor de inspección o de evaluación que hacen tanto los inspectores como las entidades colaboradoras. Pero lo otro es que no le veo sentido. Que diga que lo que diga el estudio acústico, bueno, y qué criterio utiliza. Yo puedo tener un criterio y otra empresa otro. Entonces, No. pues, ¿cómo va a depender de eso? Y sobre todo que si llega el técnico y al técnico no le parece correcto, te lo puede devolver y tienes que volver a realizarlo. Es decir, si yo considero que esa medición se ha hecho con un punto que considero que no es el adecuado, te lo devuelvo y tienes que volver a realizar esa medición. Sí, sí, yo lo entiendo así. Por eso digo que me llama la atención, que uno de los aspectos que me llama la atención cómo está redactado. Y claro, sí, el tema de la vivienda legalmente existente, entiendo tu postura como consultor, pero yo lo veo desde el punto de vista de técnicamente, al final genera una nueva incertidumbre en el procedimiento, puesto que yo te puedo dar una licencia, pero esa licencia puede ser tumbada dentro de 6 meses si llega a la vía judicial y la vía judicial considera que no es una vivienda legalmente existente. O puedo no darte, en el caso de una actividad, no darte la licencia porque considero que no cumple con la vivienda legalmente existente, pero sin embargo luego no lo es y estoy obligado a darte la licencia 6 meses después. Es decir, que es cierto que a vosotros como consultores no os afecta, pero lo que a la administración a la hora de la toma de decisiones sobre si se concede la licencia o no, sí que les afecta, claro está. Claro, yo lo que decía que aquí en la disposición transitoria tercera habla en ese punto 2 a los efectos de inspección de actividades. Entonces, y a los efectos de inspección de actividades y cuando el término municipal no cuente con zonificación acústica aprobada. ¿Vale? Entonces, yo esto lo he entendido y de hecho en los grupos de trabajo salió a la palestra cuando, bueno, el inspector o la agencia de medio ambiente iba a medir porque hay una denuncia. Es decir, que se entiende que no un proceso tanto que a lo mejor me vaya a afectar a mí, pero sí al inspector que iba allí no sabía, oye, dónde tengo que medir o sobre todo qué límite tengo que considerar. Porque a lo mejor el Plan General de Ordenación Urbana dice que es industrial, pero allí hay una vivienda. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues Sí, ahora sí, a aquí... nivel inspector es lo que te digo, a nivel inspector está claro que os facilita. La cuestión es que si de esa inspección se deriva, por ejemplo, el cierre de una actividad y luego la vivienda no es legalmente existente, pues la has tenido cerrada la actividad X tiempo y la vivienda no era legalmente existente, ¿entiendes? O sea que a nivel administración genera una gran incertidumbre. Mira, ahí tenemos la experiencia de cuando salió el Real Decreto 1367, que el Real Decreto 1367, y viene también a colación del tema de la fuente en las cubiertas, dice, no se emitirán niveles sonoros al medio ambiente exterior de las áreas acústicas. Y en ese momento, ¿eso qué significa? Realmente, ¿eso qué significa? Que tengo medida en límite de propiedad en la fachada o donde tengo medida en el límite del área acústica, cosa que tampoco está muy bien definida. Pero ¿eso qué significa? ¿Dónde tengo que medir? El decreto 6 vino a decir que se medía 1,5 metros y medio del límite de propiedad. Vale, ya dijo algo.
pero cuando se consultó al Ministerio qué significaba eso, al medio ambiente exterior de la área acústica específicamente, dijo, será un juez el que determine qué significa eso. O sea, que en este caso es lo mismo, ¿vale? Sí, sí. Es decir, al final es el juez el que va a decir, oye, pues me parece esto bien, o la interpretación judicial de eso es que está bien medir a nivel de fachada o medir al límite de propiedad. Pero esa fue la respuesta que recibimos del Ministerio. Que a mí me parecía, bueno, pues oye, si tú eres el que lo... La respuesta era, además de eso, que las diferentes comunidades autónomas pues, desarrollarán el reglamento y dirán dónde hay que medir, que fue lo que hizo Andalucía. Pero Que a pasaron, mí pasaron personalmente 5 años. me parece bastante. O sea, que la normativa debería venir a clarificar para que sea lo más sencillo posible su aplicación, no a venir a decir, bueno, luego que lo decida un juez, 6 meses, dentro de 6 meses, un año, que ya sabemos todo cómo funciona el sistema judicial. De Al hecho, final establece muchísima más incertidumbre a nivel administración que clarificación. de hecho esto ya apareció en los borradores del decreto 6, que también participamos, aparecía una y otra vez y aparecía y desaparecía en los borradores porque a nadie le quedaba, además ponía añadía más condicionantes. Entonces, en aquel tiempo estaba muy vinculado al tema de parque eólico, que era las viviendas, bueno, un parque eólico y ahora allí han construido ilegalmente una vivienda, o ilegalmente o no ilegalmente, pero vamos, han construido y se han hecho una vivienda en una zona en la que teóricamente solo puede haber casas de aperos y similares. Entonces, por aquel entonces intentaba regular eso y ya digo que en el decreto, la última versión del decreto 6 desapareció, acabó desapareciendo. Y lo comentaba yo a lo mejor con algún técnico de la zona de Tarifa y demás, que eso es muy difícil determinar si es legal o no es legal. Vamos, una actividad que allí se ponían, bueno, pues construían o ponían un contenedor o lo mínimo posible y si pasaba un tiempo ya tenían derecho. Bueno, que os voy a contar, que es un tema bastante complejo a nivel urbanístico, determinar ese tipo de cosas y los derechos que se adquieren si pasa un tiempo y allí nadie ha dicho que aquello es ilegal. Entonces, creo bueno, que lo que vienen a tratar de solventar es esa situación que se encontraban los inspectores, pero que al final la pelota va a acabar en el juez cuando llegue a juicio. Gracias. De nada. No veo ninguna pregunta más. ¿Se me ha podido escapar alguna? Bueno, creo que no, y de cualquier forma he dejado ahí mi correo y bueno, por LinkedIn también me podéis contactar, con lo cual quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Vale, ¿alguna pregunta más de algún participante? Pues si no tenéis ninguna consulta, pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu participación en el taller. Gracias también a la Diputación de Málaga por, como siempre, por hacer posible estos talleres sobre sostenibilidad. Y nada, subiremos la grabación a nuestra web, ¿vale? Para que la gente la tenga disponible y cualquier consulta estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.